es una enfermedad multifactorial, también tiene una interacción compleja, generalmente madre, tener inmunidad, manejo y el ambiente, y su periodo crítico son las primeras semanas de vida. Y el momento clave, más que todo, venía a ser la transferencia de inmunidad pasiva. Los factores de riesgo, como dije, la principal es la transferencia, la falla de transferencia de la inmunidad pasiva de la madre al hijo. Por ejemplo, los maternos es que la madre tiene una nutrición deficiente, entonces produce también un calostro inadecuado y tiene un comportamiento animal pues anómalo. El manejo vendría a ser una higiene deficiente, donde se podría también dar por hacinamientos, una densidad grande de animales y cambios alimentarios bruscos. Mientras que el ambiente se da por cambios muy bruscos también de temperatura, humedad, ventilación y dije anteriormente la densidad animal. Bueno, los agentes etiológicos en la diarrea bovina, los principales generalmente saben ser tres, que es el Cryptosporidium, que genera una diarrea acuosa profusa dentro de los 7 a 30 días y más que todo es por atrofia de las vellosidades. El rotavirus es la mayor probabilidad de diarrea, genera heces amarillentas. La Yardia es un parásito intracelular, tiene una motilidad incrementada. El Eimeria es un protozoario que básicamente va a dificultar la absorción de nutrientes. La E. coli, que es el otro parásito de importancia, que vendría a ser los primeros días porque es de E. coli enterotoxémica, entonces genera un desequilibrio electrolítico. Y otros como el coronavirus, el Clostridium perfringens y la salmonella. El parásito de la E. coli no. La E. coli es una bacteria. Es una bacteria. ¿Se confundió? Ah, es una bacteria, es una bacteria. Claro. No me escuché. La fisiopatología se genera por 4 mecanismos principales. Secretor, que es por las enterotoxinas como la E. coli, que genera un desequilibrio hídrico y por lo tanto ácido básico. Los osmóticos, mala absorción, que generalmente también se da por el Cryptosporidium y la salmonela. Invasivo dañino, igualmente lo que vendría a ser los anteriores agentes que se implican, digamos, en el tracto digestivo. Inflamatorio, que se da una respuesta inmune bastante fuerte con el objetivo de eliminar los patógenos. Hay que tener en cuenta que también se dan consecuencias sistémicas, que vendrían a ser por la deshidratación, se genera un desequilibrio, se genera una acidosis, por lo tanto también hay una alteración electrolítica que conlleva a un compromiso cardiovascular y eso puede conllevar un shock. Bueno, los signos clínicos, pues la diarrea puede variar en consistencia y color dependiendo de la gente que la esté causando. Podemos encontrar lo que es suciedad, depresión, pérdida de apetito, la pérdida del reflejo de succión, lo que vendría a ser también la postración, la coma y la deshidratación. Eso lo vimos a través del pliegue cutáneo. Las mucosas, si están secas, y el hundimiento del músculo. Aquí podemos ver un cuadro. Bueno, la prevención, más que todo, el factor más importante vendría a ser el calostro temprano, que es básicamente su tiempo, es de 2 a 6 horas post nacimiento y la cantidad siempre tiene que ser de 10 a 15% de su peso corporal. Bioseguridad, las instalaciones tienen que estar limpias, tienen que estar constantemente desinfectadas, porque si hay una gran cantidad de animales en hacinamiento es muy probable que vuelva, pues de ahí tome los agentes. La vacunación, las madres gestantes tienen que ser vacunadas contra rotavirus, coronavirus y E. coli. Y el ambiente, tener una densidad adecuada, una ventilación y una temperatura adecuadas en los lugares donde estén. El diagnóstico, lo principal para determinarlo siempre va a ser lo que es un examen clínico, una anamnesis completa, examen físico y evaluaciones de heces. Las rápidas son las técnicas inmunocromatográficas, que vendría a ser el Rainbow Club, que vendría a ser sensible para lo que vendría a ser E. coli, Cryptosporidium, también para el coronavirus y otras más. También las específicas, técnicas serológicas como para el rotavirus y también para el Cryptosporidium, técnicas parasitológicas, Nielsen y cultivos bacterianos. Y las pruebas básicas que vendrían a ser de inmunología para ver qué tal, o sea, si realmente hubo una falla
en el traspaso por el calostro o pudo haber sido por los agentes infecciosos, bioquímica y ecografía. Y el tratamiento es evaluar el nivel de deshidratación. Aquí tenemos dos tablas. Entonces se da una rehidratación oral siempre que la deshidratación sea menor al 8%, haya reflejo de succión, el animal esté alerta y esté en pie. Mientras que la fluidoterapia se da dependiendo del porcentaje de deshidratación por kilo de peso, la estimación de pérdidas con mantenimiento. Terapia adicional tenemos lumicimegumine, que vendría a ser uno con su, pues ahí están las dosis, también el pebendazol y el ya le iba a decir, se me le fue la trama. Y el soporte, protectores de mucosas como la ranitidina. Y también se puede dar lo que vendría a ser los probióticos y las vitaminas para componer, para darle soporte. Comenzamos con lo que es la impactación por meconio. Y hay una imagen de cómo suele verse un meconio, a pesar de que puede tener diversas apariencias. Lo importante para entender esta patología es primero comprender qué es el meconio. Entonces, son las primeras heces del neonato en cualquier especie, no solamente lo vamos a ver en los equinos, ¿no? Y la diferencia de su composición, ¿no? Porque esta está formada a partir de secreciones glandulares, líquido amniótico deglutido y otros desechos celulares que aporta la madre, ¿no? Y hay que tener en cuenta que suele evacuarse durante las primeras 3 horas de nacimiento, igual también se parece mucho a todas las especies. Usualmente tiene lugar inmediatamente después de realizar la primera ingestión del calostro, por eso vamos a ver más adelante que es muy importante ver que haya una adecuada ingestión del primer calostro. Entonces, una fisiopatología, que tenemos una imagen de un caso clínico en el que se le daba un potro con impactación por meconio, y normalmente la actividad peristáltica mueve el meconio hacia el colon recto antes del nacimiento. Esto quiere decir que también hay unas prevenciones antes del nacimiento del potro para prevenir esto. También hay unas prevenciones posteriores, ¿no? La impactación ocurre cuando el meconio se vuelve demasiado espeso y adherente, impidiendo su evacuación normal. O sea, prácticamente es una obstrucción, pero es por meconio. Los signos de obstrucción colónica suelen manifestarse en las primeras 12 a 96 horas. Ahí empiezan los signos clínicos, ¿no? Estos son los signos clínicos de manera muy general. Hay dolor cónico, distensión abdominal, cola levantada del potro, pujos repetidos improductivos. Esto quiere decir que él se pone en posición para defecar, puja, pero pues no sale nada. Taquipnea, taquicardia, inquietud, disminución de la frecuencia de amamantamiento. Obviamente, pues al no poder evacuar, él no va a seguir ingiriendo su comida. En casos más severos hay dolor incontrolable y dificultad respiratoria, pero en casos más severos ya es de mal pronóstico. Lo tenemos dividido en signos tempranos de progresión y signos avanzados. En los tempranos tenemos los pujos repetitivos y productivos, la posición característica de defecación, producción, y la inquietud, pero es una inquietud leve, ¿no? En los signos de progresión está la taquipnea, taquicardia, movimientos constantes de la cola, que lo encontré denominado como tail wishing. Inquietud progresiva y se tira de cúbito lateral intermitente, se tira, se levanta, se tira, se levanta. También se patea el abdomen, ¿no? Por el dolor insoportable. Y en los signos avanzados, pues vamos a tener también distensión abdominal gaseosa, depresión, inapnesia, posible ictio paralítico, signos de deshidratación y en casos severos shock, colapso y muerte. En el diagnóstico realmente pues es muy sencillo, ¿no? Por signos clínicos, es un potro pues recién nacido, podemos hacer palpación digital rectal de masas firmes, quiere decir que podemos introducir los dedos pues de manera delicada y nosotros introducimos los dedos y vamos a sentir la masa, ¿no? O sea, es muy sencillo y eso se hace en diversas especies. Radiología, entonces aquí vamos a ver las proyecciones laterales del abdomen donde se observa la masa de meconio. ¿Listo? Y también por ecografía, ¿no? O sea, por cualquiera de los tres se puede hacer el diagnóstico, no tienen que ser los tres. Tenemos complicaciones potenciales donde puede haber ruptura rectal, rara, pero puede suceder, puede haber peritonitis por la misma ruptura rectal, puede haber septicemia secundaria por permanecer mucho tiempo este meconio ahí retenido, el hilio paralítico prolongado, y ante el examen físico vamos a encontrar la inspección, pues la distensión abdominal y la postura normal, que ya lo miramos en potro que estaba de esta manera, ¿no? Ante la palpación va a haber sensibilidad abdominal, detección de asas intestinales distendidas, y ante la auscultación va a haber disminución o ausencia de ruidos intestinales. Es un diagnóstico que pues, no tiene tiempo, ¿no? Hay causas y factores de riesgo y la mayor incidencia va a ser en potros nacidos después de 340 días de gestación, siempre.
Vamos a encontrar que es por deficiencias nutricionales durante el último tercio de preñez, por eso decíamos que era prevenible, pues se podía prevenir durante el embarazo. Es más común en machos debido a que su pelvis es más estrecha que la de las hembras, porque las hembras tienen el canal del parto, ¿no? Entonces el macho no lo tiene, entonces pues, es la predisposición. Neonatos prematuros con deterioro de la función gastrointestinal, inmunológica, y retraso en la primera toma de calostro, porque es el calostro lo que va a estimular también a la salida del meconio. También por sufrimiento fetal y por hipoxia fetal. En cuanto al tratamiento, podemos hacer enemas simples. El primer enema no es el de elección, va a ser el de fosfato de sodio, que su dosis es de 100 a 150 mililitros vía rectal. Tiene una precaución y es que no se pueden utilizar más de 2 enemas debido a que se puede tener una toxicosis por fosfato. Entonces, si ya se debe utilizar más de 2 veces, pues ya no se debe utilizar, sino que ya podemos utilizar otras alternativas, como el agua tibia con detergente, que es suave para la mucosa rectal y es efectiva. Y se debe hacer por gravedad. Esta agua tibia con detergente usualmente se debe utilizar de manera profiláctica. Hay esos usos, o sea, nace el potro y de manera profiláctica le hacen el enema para evitar la implantación por el meconio. Y el fármaco de elección es la acetilcisteína. Entonces se puede hacer enemas con este. Y viene se debe preparar una solución al 4%, viene de 6 gramos de acetilcisteína en polvo de 150 mililitros de agua. Y pues varía de 100 a 250 según el tamaño del potro. La acetilcisteína es muy buena porque ayuda a romper con los radicales. Esto lo voy a mencionar así nomás, igual ahí están las dosis, es el protocolo con el cual se debe administrar. Se puede hacer una sedación, se debe colocar el potro de cúbito lateral, como lo miramos en esta imagen, ¿sí? Insertar el catéter Foley, que ahorita se los voy a mostrar, es una sondita así, va lubricado obviamente, no debe ser violento, y va con un balón, aunque todos los enemas no tienen balones, ¿no? Pero pues es una buena alternativa. Y pues se hace la infusión, se retiene durante 30 a 40 minutos, no se mete la infusión y de una para afuera, no, se lo retiene ahí, de 30 a 40 minutos, se hace el retiro y pues se supone que ahí sale el meconio. Medicación sistémica, se puede utilizar butyliosina, presentación comercial es Buscopan, que es iosina, que es muy buena para los dolores cólicos, Flunixin Megumine, también como analgésico, fluidoterapia, y procinéticos como la metoclopramida, que es muy buena porque estimula la peristalsis, no solo es para el vómito. Ahí está la sonda, esta es la sonda Foley, esta es la manera en la que se introduce, ahí no está el procedimiento completo, pero esta es la manera en la que se introduce y aquí va conectado el enema. El tratamiento quirúrgico es para casos severos, graves, pero es de muy mal pronóstico. Usualmente si se llega al tratamiento quirúrgico, pues ya no es muy probable que continúe vivo el fondo, ¿no? Entonces se hace una enterotomía por extracción del meconio, recesión intestinal en casos de necrosis, lavado peritoneal sin contaminación. Y estas son las prevenciones: el edema profiláctico que hablábamos, la estimulación temprana a base del último tercio de gestación con buena alimentación, el monitoreo cercano y el manejo del parto. En el monitoreo cercano pues tenemos que mirar eso, que posterior a 3 horas ya el potro evacúe el meconio y no lo esté reteniendo. Y eso es todo. Vamos a ver desde el principio. ¿Cómo? Desde el principio. Entonces, en general, para los temas de diarrea en potros y en terneros hay que tener en cuenta, primero, causas infecciosas. Ustedes ya vieron las causas infecciosas y ya saben los agentes causales. ¿Cuáles los pueden nombrar? Más comunes. Se repiten también en otras especies. Ajá. ¿Qué otro? El coli, salmonella, ¿qué más? Clostridium. Bueno, aparte de esos agentes infecciosos, ustedes deben tener claro que también se puede presentar por otro tipo de causas. ¿Listo? Incluso causas simples como manejo. Por ejemplo, en terneros es muy común. ¿Cuál causa de manejo? ¿Sí? ¿O qué manejo puede dar diarrea en terneros? Solo por manejo. Cosas a tener en cuenta. Bueno, nutriciones, la forma de darle la leche, que decía que era o muy concentrada o muy diluida. Decía que podía haber una vez
Bueno, no es la forma de darle, solo es la forma. ¿Qué pasa con la posición? Tiene que ser para la gotera de sofá. Ajá, la altura, por ejemplo. No me dejes Entonces, ¿qué saber. pasa? Usted pone platones en el piso, solo por eso puede empezarse a presentar diarrea. ¿Por qué? reflujo también. Porque la veía la bajo y la gota también. Exacto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la temperatura de la leche. Muchas veces simplemente por el manejo, por dar la leche demasiado fría, eso también puede producir diarrea. Entonces hay que tener en cuenta que no todas, si usted ve diarrea, lo primero que piensa siempre que es infeccioso, listo, eso está bien, pero debe tener en cuenta que también hay otros factores que pueden ser por simple manejo, listo. Cambios de dieta muy bruscos también pueden presentarse, ¿listo? Y en potros es importante también tener en cuenta esa primera que las compañeras tienen ahí, que es la diarrea del seno. ¿Qué leyeron de esa diarrea del seno? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se llama así? Ya nos dijeron. Ahora sí, ¿por qué se produce? ¿O a qué se asocia? Era por la adaptación más que todo del intestino. O sea, que Antes, eso era normal. Igual. exacto. Al principio se pensaba, y por eso se le daba ese nombre, que era porque la yegua tenía cambios hormonales por su celo y entonces eso afectaba la composición de la leche y afectaba al potro y por eso se producía diarrea. Pero en este momento se está manejando más el concepto que simplemente es que hay una adaptación intestinal que coincide por ese mismo, digamos, por ese mismo periodo de tiempo y eso hace que se produzca diarrea, que generalmente es autolimitante. ¿Listo? Entonces no hay mucho de qué preocuparse a no ser que ya el animal se deprima, dure varios días, ¿sí? Deja de comer, usted ya lo ve deshidratado, ahí sí ya son signos de alarma, pero de lo contrario es una cosa autolimitante. Bueno, a ver, sigamos, por favor. Signos clínicos creo que no tienen mayor cosa, diagnósticos también, sí. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces, ustedes tienen aquí varias opciones, ¿no? Metronidazol. ¿En qué casos usted incluye el tratamiento de metronidazol? ¿Cómo? Ya, ¿y qué otra cosa? Ajá, entonces en general usted puede decir cuando está pensando en microorganismos de qué tipo incluye metronidazol. En general, no solamente para el Sí, diarrea. parásitos. Ciérrelo. Bacterianos y parásitos. Anaerobios, esa es la palabra clave. No solamente en diarreas, ojo, eso es una clave. Si usted está pensando en microorganismos anaerobios, usted incluye el metronidazol. ¿Listo? Eso debe estar claro para todos. Penicilina y cefalosporinas. Bueno, ahí tienen un amplio espectro, más o menos. ¿Por cuántos días? ¿Cómo? ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos días lo puede mantener? Depende de la penicilina que esté utilizando. Entonces esa es la frecuencia. En ese caso, que sería penicilina G sódica, es cada 6 horas y puede trabajarlo por 5 días hasta 7 días. ¿Listo? Ahora, bueno, esto de las penicilinas aprovechemos aquí y lo van a revisar. ¿Qué tipo de penicilinas podemos tener? Sódica, procalínica. Yo creo que eso se los puse a leer también en cirugía, ¿no? De las 3, ¿cuál doy cada 6? ¿Cuál doy cada 12? ¿Cuál doy cada 24? ¿Listo? Hay unas de ¿Por más qué? adaptación, otras de más. Eso, entonces van a volver a revisar esa parte también, porque esa penicilina la van a usar mucho, ¿listo? En grandes especies. Entonces van a revisar, porque ellas tienen ahí muy bien las sódicas cada 6 horas, pero las otras dos, ¿listo? Van a revisar. Bueno, sí. Ya. Fluniximab-glumine, creo que ya lo habíamos mencionado, tiene una dosis, esa es la dosis más alta, ¿no? Tiene una dosis, había más adelante otra dosis, creo que la tenía. A 2.2. Pero algunos trabajos no altos. Hasta En punto potros, 5. en los potros creo que era así. Ajá, hasta punto 5. Entonces, esa es la dosis más alta, ¿listo? La pueden utilizar desde punto 5. Cuando utilizan esas dosis más bajitas, usted solamente busca la Analgesia. propiedad antitóxica de fluniximab-glumine, acuérdense, ¿ya? Que por eso ese fluniximab-glumine usted lo va a utilizar, sobre todo cuando usted está pensando en esos procesos, por ejemplo, infecciosos y demás, ¿listo? Esa dosis antitóxica le puede servir. Y obviamente, pues esta dosis plena de 1.1, pues ya con todos sus efectos antiinflamatorios, ¿listo? Bueno.
El fenbendazol. Ese protocolo que está ahí, 7.5 cada 24 horas por 5 días, es cuando usted encuentra unas, digamos, cargas parasitarias bastante elevadas de estrógenos. ¿Listo? De lo contrario, usted puede utilizar una sola dosis, pero de esta, de 7.5, no más alta, ¿listo? Esa sola dosis de 7.5 y puede hacer la repetición normal a los 21 días, ¿vale? Ese protocolo está bien, pero lo que les digo, cuando los estrógenos, esa carga les sale demasiado alta, ese es un buen protocolo de manejo. Bueno, sí. Antidiarreicos le van a complementar. ¿Cuáles van a utilizar? ¿Se puede utilizar el mismo, por ejemplo? Podría ser eso. Entonces lo van a complementar ahí. ¿Listo? Y probióticos, bueno, eso sí déjelo general porque eso sí depende mucho de la parte comercial de que usted consiga. Sí. Vacunación, tanto en yeguas como creo que ustedes también lo mencionaban en la parte de bovinos. Ojo con eso. Sobre todo cuando usted está trabajando con poblaciones. ¿Qué pasa cuando usted introduce o dice voy a empezar a vacunar para X cosa en una finca? Exacto, y usted tiene que seguir manejando esa vacunación ya todo el tiempo. Costo-beneficio, sobre todo en ganadería, siempre tienen que pensar el costo-beneficio. ¿Listo? Entonces, si bien estas son vacunas que pueden encontrarse en literatura como recomendadas, si usted en la finca no ve ese problema, pues no las utiliza. ¿Listo? Si no se le convierte en algo recurrente, si usted no ha hecho un diagnóstico certero de que efectivamente tiene estos agentes infecciosos, no va a empezar usted feliz a llegar. Vamos a cambiar aquí todo el protocolo de lista. Claro, posterior al diagnóstico. Exacto. Entonces, ojo con ese tipo, con las vacunas, sobre todo cuando son en prevención. ¿Listo? Ojo con esos planes vacunales. Bueno. Listo. Bueno, en cuanto al calostro, ¿listo? Acuérdense que hay grandes diferencias entre el calostro y la importancia para potros y para terneros. ¿Para cuál de las dos especies es más importante el consumo? ¿Por qué? Para potros. Porque ustedes ya vieron reproducción, tipos de placenta, bueno, en fin, inmunología. Para potros. Sí, sí. Más importante, digo yo. No es que sea importante, es que es más importante. Por la sepsis no. En potros, ¿por qué? Sí, desde que nacen son más delicados. ¿Por qué? Ajá, ¿qué pasa con la placenta? Tipo de placenta. No tiene cotíledon. No transfiere inmunoglobulinas maternas. Por el tamaño, ajá, por el tamaño de las inmunoglobulinas, ellas no pasan, no atraviesan fácilmente esa barrera placentaria. Entonces, listo, eso hace que sea supremamente importante que ellos consuman calostro. ¿Listo? A diferencia de lo que sucede con los bovinos, un tipo de placenta diferente que permite hasta cierto punto que haya paso de esa inmunidad antes de que el animal nazca. ¿Listo? Entonces ese consumo de calostro es súper importante. Y yo me imagino que ese concepto ya todos lo manejan. Si usted consigue el calostro, ahora que nos van a hablar de potro séptico, ¿ustedes nos van a hablar de potro séptico? Sí. Y ya diagnosticó el potro séptico después de 3 días, de 4 días de nacido y justo consiguió calostro, una yegua había acabado de parir y usted se lo va a dar. ¿Válido o no? A los 4 días consigo calostro, hay una yegua que Tiene que ser durante las primeras horas de nacimiento del potro en el que el tiene las inmunoglobulinas, que no las asimila. ¿Por qué? No sé. Ya no las absorbe el intestino, se cierra y ya no permite el paso. Exacto, se cierran las uniones entre los enterocitos y eso hace que ya las inmunoglobulinas que tienen tan tamaño ya no se puedan absorber. ¿Listo? Entonces ese concepto, por ejemplo, es un concepto básico de inmunología, ¿vale? Pero les permite a ustedes tener en cuenta todo eso en el radar. Si es un potro que de entrada ustedes reportan que no ha consumido buen calostro, pues ya va a ser muy susceptible a presentación de diarreas, a presentación de neumonías, a ser un potro séptico, que ahora nos van a hablar qué es ser un potro séptico. ¿Listo? Entonces, ojo con esa. Y no sería buena transferencia de calostro, porque el calostro no se transfiere en ese caso, ¿no? Consumo podría. Es que se hablaba de una técnica, pero no.
Sí, se hablaba de una técnica donde se hacía la transferencia de inmunoglobulinas. Claro, o de inmunoglobulinas o consumo de calostro, pero esa como está ahí, la redacción no causa. ¿Listo? Bueno, sí. Siga. Lo otro es importante siempre para el manejo en estos animales que son animales poblacionales, pues hacer el aislamiento, ¿no? Porque usted tiene diarrea en un ternero y si usted no lo aísla, y no solamente es a él cambiarlo de sitio, sino todo, ¿no? Las botas, las manos, los utensilios que se utilizan, no empezar a mezclarlos del uno al otro, ¿listo? Sobre todo si son obviamente agentes infecciosos. Si es parte poblacional, eso es muy importante dentro del manejo de estos animales. ¿Listo? Siga. Siga. También. Siga. Bueno, varias cosas pues ya las hemos hablado, ¿no? Bioseguridad, el tema de las vacunas. ¿Listo? En ello es súper importante el tema de la hidratación, ¿no? Ustedes saben que por ser animales neonatos, por ser animales jóvenes en general, pues se descompensan muy fácilmente, ¿listo? Pues como regla general usted mantiene, primero hidrata, después empieza con las otras cosas, ¿listo? Para no afectar los riñones y demás. Tengan en cuenta para esos tratamientos también, sobre todo cuando van a utilizar antibióticos, como gentamicina, por ejemplo, sí o no, ¿por qué? Exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? No se los puede nefrotoxicar. Si no hay una buena hidratación, no se va a absorber. Peor, ajá, sí. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, ¿vale? La edad de los animales. Sí. Bueno. Y en esta sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted leyó. Es muy fácil el diagnóstico. O sea, para esta patología es clásico. El paciente, primeras horas de vida, está intentando defecar, es decir, tiene tenesmo, muy molesto, se decae y definitivamente no puede defecar y no ha defecado porque generalmente los potros pues los están vigilando, ¿no? Entonces ellos saben si ha defecado o no ha defecado. Y es la primera pregunta que usted hace, ¿ha podido defecar al menos la primera vez? No, prácticamente que tiene su diagnóstico. O sea, ahí no hay mucho más por discernir. ¿Listo? En cuanto al tratamiento, vámonos aquí, por favor. Más. Ahí, quietito. Entonces, en cuanto a los enemas, cambiémoslos por favor de orden. Póngalo primero el del agua ¿El de de elección? detergente. Porque es de profiláctico. Es el más suave, ¿listo? Y de hecho no se utiliza solo como profiláctico, se puede utilizar como primera opción porque es muy suave con la mucosa. La mucosa es muy delicada en ellos, entonces entrar de una a pensar en otras cosas puede ser riesgoso. Entonces la primera puede ser agua con detergente. Si ya con agua con detergente no resuelve, usted ya puede pensar en otras cosas. ¿Listo? Entonces pongámoslo ese de primero, ¿vale? Ah, sí, verdad, sí, porque esto es para casos refractarios. Sí. Sí, ¿listo? Y el otro- Venga, razón. Le Se me creo. olvidó decirle. Bueno, listo. Ya. Siga. Aquí era que lo tenía. Fenicilina de 0.25-0.5. De hecho, esa dosis de 0.25 está también bastante bajita. Muy bajita. Sí, muy bajita está. Generalmente uno comienza con 0.5, ¿no? O sea, de ahí para arriba para ver ya algo de